y empezamos. ¿Qué son los espacios vectoriales? Un espacio vectorial sí, solo sí es un conjunto no vacío de objetos junto a dos operadores de suma y multiplicación por un escalar que cumplen los siguientes axiomas. Entonces, siempre que queramos demostrar que un conjunto no vacío es un espacio vectorial, deben cumplir con estos 10 axiomas. Entonces, vamos ahorita a resolver un ejercicio que demostremos si es o no es un espacio vectorial. Entonces, un ejercicio para empezar, y luego vamos a abarcar ejercicios tipo lecciones y talleres como suelen tomar. Tomamos este ejercicio de aquí. Muy bien. Un ejercicio para poder demostrar o no si es un espacio o no un espacio vectorial. Ejercicio 1. Muy bien. En el ejercicio nos menciona si los siguientes conjuntos son o no espacios vectoriales. En caso de no serlo, menciona cuál de las propiedades es la que no cumple. Nos dan el siguiente conjunto. El siguiente conjunto de puntos de R2 de la forma X, Y, que pertenece a R2, tales que Y es igual a 3X. Muy bien, entonces nosotros teniendo ya las definiciones y las propiedades, como en este caso en algunos cursos son presenciales, van a tener que obligatoriamente memorizarse los 10 axiomas. Entonces, ¿qué nos dice el primer axioma? El primer axioma es de cerradura de la suma. Nos dice que para todo B1, B2 que pertenece a B, tal que la suma de esos dos vectores pertenecen al espacio vectorial. Muy bien. Entonces, cada vez que vean un ejercicio donde tengan una igualdad, yo les recomiendo que despejen para que se le haga más sencillo analizarlo. Entonces vamos otra vez a replantear el conjunto para que sea más sencillo de resolver. Entonces tenemos el conjunto. Tenemos el conjunto XY que pertenece a R2, tal es que Y, en este caso lo vamos a despejar para que sea más sencillo analizar. Y más 3X es igual a 0. Muy bien. Ya tenido eso, podemos empezar a aplicar las propiedades o los axiomas para definir si no es un espacio vectorial. Muy bien. Entonces el primer axioma, que es cerradura de la suma, otra vez lo volvemos a replantear a 1.1, porque esa es parte aritmética. Entonces decimos lo siguiente. Para todo B1, B2, que pertenece al espacio vectorial, tales que B1 más B2 también debe pertenecer al espacio vectorial. A esto se lo conoce como cerradura de la suma. Entonces, para ello nosotros vamos a definir dos vectores que pertenezcan al conjunto que nos están dando. Entonces tenemos el vector B1, nosotros lo definimos como X1, Y1. Tomamos otro vector que pertenezca al conjunto que nos están dando, B2 es igual a X2, Y2. Muy bien. Luego de nosotros haber definido dos vectores que pertenecen al conjunto, hacemos una suma. B1 más B2. Eso quiere decir que sería X1, Y1 más X2, Y2. Y nosotros podemos dar cuenta que no tenemos operadores definidos, ¿no? Operadores de la suma de dos vectores y el operador de la multiplicación de un escalar por un vector. Por lo tanto, va a ser de una manera directa. Es decir, nos va a quedar de la siguiente forma. X1 más X2, Y1 más Y2. Perfecto.
Luego de haber sumado esos dos vectores, nosotros debemos ver si pertenece o no pertenece al conjunto que nos están dando. Entonces, nosotros para ello ya tenemos replanteado nuestro conjunto y simplemente vamos a tener que reemplazar. Entonces tendríamos donde va el primer componente sería X, el segundo componente sería Y. Entonces al reemplazar nuestro par en el conjunto que nos están dando, nos quedaría de la siguiente forma. Y1 más Y2, entre paréntesis, más 3, X1 más X2. Perfecto. Reemplazamos entonces en la ecuación que nos están dando del conjunto. Entonces nosotros vemos si esto pertenece, para que pertenezca debe tener la misma estructura que nuestro conjunto. Entonces simplemente lo vamos a agrupar de la siguiente forma. Decimos Y1 más 3X1 más 3X1 más Y2 más 3X2 y es igual a 0. Entonces ya replanteado nuestra ecuación, simplemente la agrupamos y tenemos de manera similar a nuestro conjunto. Entonces nosotros sabemos que Y1 más 3X1, esa estructura de ahí es igual a 0. Y2 más 3X2 es igual a 0. Por lo tanto, se cumple el primer axioma. Se cumple. Sencillo. En este caso se nos hizo sencillo porque no existen operadores ya definidos, ¿no? Tanto de la multiplicación de dos vectores y la multiplicación por un escalar. Entonces, simplemente cuando vean que no les dan eso, pueden hacerlo de manera directa. Y cada vez que tengan una ecuación en un conjunto, van a tener que despejar para que se le haga más sencillo replantear. Muy bien, vamos con el segundo axioma. El segundo axioma nos da es de la siguiente forma. A.2. Dice, para todo B1, B2 que pertenece a B, la suma es igual a B2 más B1. Cumple la probabilidad de conmutatividad. Es conmutativa. Entonces lo único que debemos hacer aquí es una igualdad. Para ello ya nosotros ya definimos ambos vectores, B1 y B2, simplemente podríamos escribir directamente X1, Y1 más X2, Y2 es igual a X2, a ver, sí, X2, Y2 más X1, Y1. Muy bien. Como no existen operadores definidas anteriormente, podemos hacerla de manera directa. X1 más X2, Y1 más Y2. Esto es igual a X2 más X1, Y2 más Y1. Muy bien. Nosotros aquí podemos dar cuenta que sí cumple la igualdad, porque simplemente cambiando el orden de la suma, en la siguiente igualdad tenemos exactamente igual. No hay nada que lo restringe. Por lo tanto, sí cumple. Muy bien, entonces, ahorita lo que estamos haciendo es un ejemplo general para poder resolver los 10 axiomas. Ya luego haremos ejercicios un poco más complejos, donde tendrán operaciones definidas y otros tipos de lecciones. Ahí me hacen alguna pregunta, si quedó todo claro, continúo. Muy bien, entonces, ¿está claro? Entonces sigamos. Continuemos con el tercer axioma. El tercer axioma es el asociativo. Entonces planteamos y nos queda la siguiente. A.3 es igual a para todo B1,
coma B2, coma B3, que pertenecen al espacio vectorial, tal que B1 más B2 más B3 en paréntesis, dejémoslo para que quede mejor, es igual a B1 más B2 más B3. Entonces, en este axioma, simplemente lo único que debemos comprobar si cumple la igualdad. Entonces, nosotros definimos aquí un tercer vector. Nosotros ya definimos los vectores B1, B2, y entonces directamente podríamos pasar a plantearlo. X1, Y1, más X2, Y2, y nuestro tercer vector sería X3, Y3. Tenemos X1, Y1, más X2, Y2, más X3, Y3. Perfecto. Entonces lo único que debemos hacer aquí es que cumple la siguiente igualdad, pero nosotros como sabemos que aquí no existe ninguna propiedad de suma de dos vectores de la multiplicación por un escalar, entonces podemos ver que puede ser que cumpla la igualdad y simplemente tendríamos que hacerlo de manera, en este caso de manera directa, porque no hay ninguna restricción. Entonces x1, y1 más x2 más x3, y2 más y3. Tenemos la siguiente igualdad, x1 más x2, y1 más y2, más x3 y y3. Perfecto. Entonces, continuamos con la suma de vectores. No aplicamos nada nuevo, simplemente de manera directa. Tenemos x1 más x2 más x3. Y1 más y2 más y3. En este caso sería así. Y podemos ver que cumple la igualdad. Perfecto. Entonces, lo que comprobamos aquí, que esto sí se cumple la igualdad. Muy bien. Entonces pasemos el cuarto axioma. El cuarto axioma es la existencia del neutro. Entonces, reescribimos el axioma. Tenemos a punto 4. Nos dice, existe un 0 de B que pertenece al espacio para todo B que pertenece a B, tal que la suma de B más el neutro 0 de B es igual a B. Y esto se le conoce como la existencia del neutro. Entonces, aquí nosotros ya podemos definir un vector B que cumpla con el conjunto, nuestro conjunto par ordenado XY. Entonces decimos que B es igual a X, Y, y nuestro neutro nosotros lo planteamos como, podríamos ponerlo xn, y, para que se haga sencillo de entender, nuestro neutro. Y lo que hacemos es replantear otra vez la ecuación. Decimos x, y más el neutro es igual al mismo vector. Muy bien, como aquí no tenemos ninguna operación definida de la suma de dos vectores, lo hacemos de manera directa. Decimos x más xn, y más yn es igual a x, y.
Muy bien. Aquí nosotros analizamos de ambas partes para encontrar el neutro. Entonces tomamos el primer componente, x más xn es igual a x. Perfecto. El siguiente componente, y más yn es igual a y. Despejamos en la primera ecuación, nos queda que xn es igual a x menos x, entonces xn es igual a 0. Muy bien. En el segundo hacemos exactamente el mismo proceso. Decimos que yn es igual a y menos y es igual a 0. Por lo tanto, nuestro vector neutro, 0 de b, va a ser igual a 0,0. Ese es el proceso para encontrar el neutro. Y como nuestro neutro quedó en términos de valores, no quedó en términos de variables, por lo tanto sí cumple, porque el neutro siempre va a ser único. Si el neutro nos quedaba en términos de variables, entonces el neutro no sería único y no se cumpliría esta acción. Como el neutro aquí sí nos quedó, sí no se quedó en términos de valores reales, entonces sí cumple. Vamos con el axioma A5. Este es un ejemplo, podríamos decirse que sencillo, pero que cumpla con todos los axiomas. Luego plantearemos ejercicios de elección. A ver, el A5. La existencia del inverso aditivo. Nos dice que para todo B que pertenezca a B, existe un inverso. Aquí se representa con una comilla que pertenezca a B, tal que B más el inverso es igual al neutro. Entonces nuevamente tendríamos que plantear un nuevo vector. Nosotros ya habíamos definido el vector B como x, y. Al inverso nosotros lo vamos a definir de la siguiente forma. X comilla, y comilla. Muy bien, entonces pasamos a plantear la ecuación. X, y más X comilla, y comilla es igual al neutro. Como nosotros anteriormente ya encontramos el neutro, simplemente lo colocamos. 0,0. Entonces cada vez que nosotros queramos realizar el axioma número 5, el axioma del inverso, primero debemos encontrar el neutro. Muy bien. Entonces, ¿cómo encontramos el inverso? Simplemente hacemos lo que hicimos anteriormente. Planteamos de ambas partes, hacemos una suma primero de los dos vectores, x más x comilla, y más y comilla, es igual a 0,0. Y analizamos de ambas partes, de ambos componentes, tanto como el primer componente como el segundo componente. X más x comilla es igual a 0. Entonces, nuestro x comilla es igual a menos x. Perfecto. Y más y comilla es igual a 0. Y comilla es igual a menos y. Entonces, nuestro inverso, que fue representado como b comilla, es igual a el primer componente menos x igual a menos y. Aquí nuestro inverso se puede quedar en términos de variable. Y nosotros queremos ver si esto sí cumple, simplemente lo volvemos a tomar en la misma forma. Simplemente, si lo quieren ver que cumple o no cumple. Como es de manera directa, vamos a ver que sí va a cumplir. Es decir, si tomamos el primer vector, a ver, voy a ponerlo aquí nuevamente, b más el inverso es igual al neutro. Ponemos el vector b, x, y, más el inverso. Y podemos ver de manera directa que sí va a cumplir. X menos x, 0, 0. Esto simplemente es comprobación nada. En caso de que quisieran ver si realmente es el inverso. Muy bien, ese es el axioma número 5 del inverso aditivo. Luego pasamos a los axiomas de la multiplicación. El primer axioma se la conoce como cerradura de la multiplicación por escalar. Entonces tomamos
M1 y nos dice lo siguiente. Para todo alfa que pertenezca a los reales, para todo B que pertenezca a B, tal que alfa, operación binaria de multiplicación por B, debe pertenecer a B. A esto se le conoce como cerradura de la multiplicación por un escalar. Entonces, simplemente, nosotros ya habíamos definido el vector B, entonces lo hacemos de manera directa. Alfa multiplicado por X, Y, eso es igual a alfa de X, alfa de Y. Y ahora, nosotros debemos ver si esto si esto pertenece al conjunto B, al conjunto que nosotros planteamos al principio, que era Y igual a menos 3X. En este caso, Y más 3X igual a 0. Nosotros aquí lo planteamos nuevamente, simplemente para tenerlo como referencia, poner en verde. Y más 3X es igual a 0. Entonces nosotros vemos si esto cumple. Reemplazamos en el Y, alfa de Y, más 3 alfa de X, y es igual a 0. Muy bien. Tomamos como factor común alfa, y nos queda la siguiente forma. Y más 3X, y eso es igual a 0. Nosotros sabemos que la estructura de Y más 3X igual a 0 tenemos exactamente. Y podemos ver que sí cumple la igualdad. Por lo tanto, sí cumple. Perfecto. Ya tenemos entonces el axioma número 6, cerradura de la multiplicación por escalar, también conocido como M1. Vamos con M2. M.2. Este es el primer axioma distributivo. Decimos, para todo alfa, poner un poco más abajo para que no... Para todo alfa, que pertenezca a los reales, para todo B1, para todo B1, B2, que pertenezca a B, tal que alfa por B1 más B2 va a ser igual a alfa de B1 más alfa de B2. Ahí está. Entonces este es el primer axioma distributivo de la multiplicación. Nosotros ya sabemos que B1 y B2 nosotros ya lo definimos anteriormente, entonces para ello simplemente lo colocamos de manera directa. Decimos alfa por la suma de esos dos vectores, x1, y1, más x2, y2, y vemos si cumple la igualdad. Decimos alfa por x1, y1, más alfa por x2, y2. Muy bien. Entonces, como aquí no existe ninguna propiedad anteriormente mencionada de definiciones de la suma de dos vectores o la multiplicación por un escalar, también lo podemos hacer de manera directa. Es decir, nos quedaría la siguiente forma. x1 más x2, y1 más y2. Que nos queda alfa de x1, alfa de y1, más alfa de x2, alfa de y2. Muy bien, ya se nos está quedando parecido. Entonces nosotros pasamos a multiplicar del lado izquierdo. Nos quedaría alfa de x1 más x2, alfa de y1 más y2. Listo, entonces del lado
Del lado derecho simplemente podríamos sacar factor común y nos quedaría exactamente igual. Pero primero lo vamos a realizar de manera directa para no confundir. Hacemos alfa de x1 más alfa de x2, alfa de y1 más alfa de y2. Y ahora sí, sacamos factor común, x1 más x2, alfa de y1 más y2. Como se cumplió la igualdad, decimos que sí cumple. Sencillo. Simplemente lo único que estamos haciendo es verificando los axiomas. Vamos con el axioma número 8, en este caso M3, segundo axioma distributivo. Para todo alfa, beta, que pertenece a los reales, para todo b que pertenece a b, tal que alfa más beta por b va a ser igual a alfa por b más beta por b. Ahí está. Ese es el segundo axioma distributivo. Entonces nosotros podemos hacerlo de manera directa porque ya definimos el vector b como x, y. Entonces simplemente tomamos los dos escalares, alfa, beta, lo multiplicamos por un vector b, x, y del lado derecho hacemos exactamente igual. X, y. Muy bien. Entonces, como no existe restricciones alguna, lo podemos hacer de manera directa. Entonces nos queda lo siguiente. Alfa más beta por x y alfa más beta por y. Del lado izquierdo, del lado derecho nos quedaría alfa de x, alfa de y, más beta de x, más beta de y. Listo. Del lado derecho podemos continuar. Una suma directa de dos vectores. Déjame ver, beta de x, beta de y. Ahí está. Una suma directa de dos vectores nos queda alfa de x más beta de x. Alfa de y más beta de y. Tomamos factor común. Factor común x. Para que nos quede exactamente igual, tomamos el mismo orden. Nos queda alfa más beta por x y alfa más beta por y. Perfecto, entonces se nos cumple la igualdad. Por lo tanto, sí cumple. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestro tercer axioma de la multiplicación, también conocido como segundo axioma distributivo. Vamos por el noveno axioma o el cuarto axioma de la multiplicación, M4. Nos dice lo siguiente: para todo alfa, beta que pertenece a los reales, para todo b que pertenece a b, tal que alfa por beta por b va a ser igual a alfa por b por beta por b. Muy bien. Se ve sencillo, ¿no? Entonces, como nosotros ya definimos el vector b, podemos reescribirlo y nos queda de la siguiente. Muy bien. Multiplicamos lo que está dentro del paréntesis
Y hacemos exactamente el lado derecho. Alfa beta de X, coma alfa de beta de Y. Muy bien. Luego multiplicamos del lado izquierdo para que nos quede exactamente una igualdad. Decimos alfa de beta de X, coma alfa de beta de Y. Entonces, sí cumple la igualdad. Como vemos que no hay ninguna restricción, está todo bien, entonces, por lo tanto, sí cumple. Y nos quedaría entonces el último axioma, el axioma neutro multiplicativo, M5. También el axioma número 9. Para todo B que pertenece a B, 1, operación binaria de la multiplicación por B, es igual a B. Nosotros ya definimos el vector B, X, Y, es igual a X, Y. Como no tenemos ninguna restricción o ninguna operación definida de la multiplicación, lo podemos hacer de manera directa. Entonces decimos que X, Y es igual a X, Y. Perfecto. Por lo tanto, sí cumple. Y el conjunto que nos están dando, el conjunto de puntos de R2 de la forma X, Y, es un espacio vectorial. Por lo tanto, es un espacio vectorial. Listo, esto fue un ejemplo general donde pudimos aplicar los 10 axiomas para que cuando ustedes resuelvan otros ejercicios de manera un poco más larga o más de otra forma, simplemente sigan los pasos siguientes para poder realizar los 10 axiomas. Si alguien tiene alguna pregunta, una consulta, la puede hacer por el chat, no hay problema, yo lo leo. Si quieren que resuelva algún ejercicio que le han enviado, también lo podemos hacer, no hay problema. Mientras tanto, voy a buscar el siguiente ejercicio. Listo, ya tengo el siguiente ejercicio. Entonces, este ejercicio, veamos cuál es la diferencia con el primero. Ejercicio número 2. Nos dicen, determinen si B, con las operaciones binarias de la suma y de la multiplicación por un escalar, es un espacio vectorial. Nos dan el siguiente conjunto, el conjunto B, que está definido de la siguiente forma. Nos dan un vector A1, 3B, y nos dicen que A, B pertenece a lo real. Ese es el conjunto que nos dan. En este caso ya no nos dan una igualdad, ya no nos dan una ecuación, simplemente nos dan este conjunto. Pero en este ejercicio nos dan con operaciones ya definidas, de la multiplicación y de la suma por dos vectores. Entonces las operaciones definidas son las siguientes. Nos dicen que siempre que veamos dos vectores que se estén sumando, por ejemplo, este vector de aquí, nos dan como ejemplo operación de la suma con otro vector, A2, 1, 3, B2, se debe cumplir lo siguiente, que el primer componente, A1, se va a sumar con el segundo, A2, más un escalar, más 2. La siguiente fila van a quedar exactamente constantes, es decir, nos va a quedar 1, 3, y la última fila nos va a quedar de la siguiente forma. B1 más B2 menos 1. Muy bien, entonces esa era una operación
ya nos están dando una operación definida cuando se vayan a sumar dos vectores. Para el escalar, nos dan alfa, operación binaria de la multiplicación por un vector A1, 3, B. Entonces, cada vez que nosotros resolvamos en los axiomas, vamos a tener que seguir el siguiente. Cada vez que hagamos la multiplicación de un escalar por un vector, nos dicen el escalar por el componente A más alfa menos 2. 1 y 3 van a quedar constantes, y la última fila, alfa B menos alfa más 1, va a ser la última fila. Muy bien. Entonces ya diferente al primer ejercicio, ya un poco con las reglas definidas, y vamos a tener que resolverlas. Entonces vamos colocando. Para el primer axioma, A1, nos dicen para todo B1, B2, tal que la suma de ambos vectores debe pertenecer a B. Entonces nosotros tomamos dos vectores, el vector B1, que cumpla con el vector B. Entonces tenemos A1, 3B. Eso quiere decir que los vectores A y B no van a cambiar. 1 y 3 no van a cambiar. Solo los únicos que van a cambiar son A y B. Entonces nosotros tomamos A1, 1, 3, B1. Definimos el siguiente vector. A2, 1, 3, B2. Listo. Entonces nosotros pasamos a sumar. Nos queda de la siguiente forma. A1, 1, 3, B1 más A2, 1, 3 y B2. Al sumarlo, nosotros vemos si tenemos operaciones definidas, y sí tenemos, ¿no? Y justamente tenemos exactamente la misma. Entonces nosotros simplemente volvemos a escribir lo que tenemos en la parte superior, A1 más A2 más 2, 1, 3, B1 más B2 menos 1. Y lo único que nos tocaría hacer nosotros es analizar nada más. El primer componente. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que A y como B pertenece a lo real. Muy bien, entonces nosotros revisamos. A1 pertenece a los reales, A2 pertenece a los reales, y como el más 2 también pertenece a los reales, entonces todo el conjunto sí pertenece a los reales. Entonces no hay ningún problema. El 1 y el 3 nos quedan constantes, y exactamente hacemos el mismo análisis con la cuarta fila. 1, 2, 3, la cuarta fila. Entonces decimos B1 pertenece a los reales, B2 pertenece a los reales, menos 1 pertenece a los reales. Por lo tanto, toda la fila pertenece a los reales y sí cumple. No hay ningún problema. Entonces nosotros podemos continuar con el siguiente axioma. El axioma el axioma conmutativo. Decimos B1, a ver, reescribimos nuevamente, para todo B1, B2 que pertenece a B, tal que B1 más B2 es igual a B2 más B1. Entonces lo único que debemos aquí comprobar es la igualdad. Nosotros ya planteamos ambos vectores B1 y B2 y simplemente los reescribimos y nos queda la siguiente forma. A1, 1, 3, B1 más A2, 1, 3, B1. Decimos A2, 1, 3, en este caso sería B2, más A1, 1, 3, B1. Perfecto, y lo único que vamos a comprobar aquí es si se cumple la igualdad. Entonces, qué nos dice la regla? Que tenemos que sumar el primer componente más el segundo componente más 2, 1, 3 quedan constantes, en el cuarta fila queda B1 más B2 menos 1. Entonces procedemos a resolver. Nos queda
A1 más A2 más 2. Sí, más 2, 1, 3. Y la última fila nos queda B1 más B2 menos 1. Muy bien, vamos por la parte derecha. Nos dice el primer componente más el segundo componente. Queda A2 más A1 más 2. 1, 3 nos queda constante. Nos queda B2 más B1 menos 1. Entonces nosotros podemos percatarnos que sí se va a cumplir la igualdad porque A2 y A1, pero igual lo podemos escribir nuevamente. Simplemente lo ordenamos. A1 más A2 más 2, 1, 3, B1 más B2 menos 1. Como si se cumple la igualdad ponemos que sí cumple. No hubo nada complicado, simplemente nosotros verificamos que sí cumple la igualdad. Vamos con el axioma 3. Igual no se preocupen, al final les voy a pasar el PDF para que lo puedan revisar, en caso que le manden deberes y puedan resolver. A ver, veamos A3. El axioma 3 es de la asociatividad. En este caso son 3 vectores. Entonces decimos para todo B1, B2, B3, que pertenece a B, tal que la suma de B1 más B2 más B3 es igual a B1 más B2 más B3. Entonces aquí sí se puede hacer un poco más complejo porque ahora sí ya tenemos regla definida de la suma. Entonces lo primero que vamos a resolver es lo que está dentro del paréntesis. Entonces vamos a escribirlo nuevamente. Tenemos B1, que sería A1, 1, 3, B1, más el vector 2, A2, 1, 3, B2, más el vector P3, que este sí lo vamos a tener que nosotros plantear. A3, 1, 3 y B3. Perfecto. Entonces lo único que cambió fueron el primer componente y el último. Y hacemos exactamente igual en la parte derecha. Nos queda B1, A1, 1, 3, B1, más el vector B2, que sería A2, 1, 3, B2, más el vector B3. Muy bien. Entonces lo único que debemos saber aquí es si cumple con la igualdad. Entonces para ello primero vamos a resolver lo que esté dentro de los corchetes. Entonces dejamos la mano izquierda, dejamos exactamente igual, 1, 3, B1, resolvemos lo que está dentro del corchete y nos queda lo siguiente. El primer componente más el segundo, a ver, A2 más A3 más 2. 1 y 3 quedan como constantes, no va a cambiar y hacemos exactamente igual. B2 más B3, que nos dice menos 1. Muy bien. Resolvemos lo que está dentro del corchete, en la parte derecha. Tenemos A1 más A2 más 2, 1, 3, B1 más B2 menos 1. Tenemos A3, 1, 3 y B3. Muy bien. Entonces, la primera vez que ven problemas tipo así, suelen confundirse aquí un poco. Entonces, habría que definir antes que resolver. Entonces, para la parte izquierda, nosotros vamos a plantear esto como si fuera un solo elemento. Y eso también como si fuera un solo elemento. Y así igual también lo hacemos en la parte derecha, como si fuera un solo elemento. Entonces, nosotros definimos, ¿no? Nos dicen en la operación, ya nos dieron que la operación de dos sumas de dos vectores va a ser el primer componente más el segundo componente más 2. Entonces nosotros planteamos.
Nos queda A1 más el segundo componente, que es todo aquello, A2 más A3 más 2, luego más 2. Muy bien. Entonces ya he entendido, claro, que cuando tengamos un elemento, un componente de más de 3 o 4 cantidades, simplemente lo tomamos como uno solo. 1 y 3 va a quedar exactamente igual, y abajo hacemos exactamente igual. La cuarta fila, decimos B1 más el segundo componente, B2 más B3, menos 1 y menos 1. Muy bien. Hacemos exactamente en la parte derecha igual. Nos queda A1 más A2 más 2 más A3 más 2. 1 y 3 quedan constantes. En la última fila nos queda B1 más B2 menos B1 más B2 menos 1, el primer componente, más el segundo componente, B3, menos 1. Y ya está. Y ahí vemos si cumple exactamente. Podemos verlo directamente o si no lo podemos reescribir. Tenemos A1 más A2 más A3, más 2 y más 2. Perfecto. 1 y 3, B1 más B2 más B3 y menos 1 y menos 1. Perfecto. Podemos dejarlo así y podemos decir que por lo tanto sí cumple. Entonces yo creo que la dificultad simplemente es que cada vez que nosotros queramos sumar dos vectores, siempre tomarlo como un componente, mientras no importa cuántas cantidades de números o variables tengamos, simplemente tendríamos que tomarlo como un solo elemento. Y así se nos va a resultar más sencillo realizar. Muy bien, vamos con el cuarto. El cuarto es el neutro aditivo. Entonces lo reescribimos. En presencial sí van a tener que, sí lo van a tomar como un tema, ¿no? Un tema de una lección. Ya en el examen ya no le piden todo eso, simplemente le piden a veces el cuarto axioma o le piden el tercer axioma multiplicativo, solo le piden el inverso. Entonces, no se preocupen en el examen, pero en la lección y en el taller sí le pueden estar tomando para que resuelvan completamente todo esto. Entonces, pueden seguir los pasos que hemos realizado y se les va a hacer sencillo. Entonces, vamos con el cuarto axioma, el cuarto del neutro. Existe un neutro 0 de B que pertenece al conjunto B para todo B que pertenece a B, tal que B más el neutro es igual a B. Muy bien. Entonces aquí nosotros lo único que vamos a hacer nuevo es definir el vector B. Pero el vector B ya lo tenemos. Podríamos tomar exactamente el vector. A ver, ¿dónde está? Acá está. Podríamos tomar el vector de aquí, porque este es el vector B. Entonces, simplemente lo reescribimos la ecuación y lo único que tendríamos que... A ver, lo voy a hacer separado para que se entienda mejor. B nos quedaría A, 1, 3, B, perfecto. Es un vector que pertenece al conjunto. Muy bien, tomamos el 0 de B y lo único que va a cambiar es la nomenclatura. Tomamos A de B, A de B, 1, 3 y B de B. Muy bien. Reescribimos nuevamente. Aquí, si se dan cuenta, lo estoy haciendo un poco más detallado, pero en el taller o en la lección lo puede hacer de manera directa, es decir, podrían saltarse el paso que estoy haciendo, que hice, definir primero y lo podrían reescribir directamente, es decir, podrían colocar esto de manera directa, más A de B, 1, 3 y B de B. Y eso debe darnos igual al vector A, 1, 3 y B. Muy bien. Entonces, ya tenemos las operaciones definidas. Si se dan cuenta, ya hasta se pueden estar memorizando las propiedades de definición sin tener que regresar nuevamente.
Entonces nos queda lo siguiente. Para no desperdiciar espacio, lo ponemos ahí. Decimos el primer componente A más el segundo componente más 2. 1 y 3 van a quedar constantes. El primer componente más el segundo componente menos 1. Y eso va a ser igual al primer vector, al mismo vector. A1, 3, B. Muy bien. Entonces, como ya habíamos hecho en el primer ejercicio, lo único que vamos a hacer es simplemente hacer una igualdad, ¿no? Como el componente 2 y 3 quedan una constante, no simplemente no los tocamos. Y decimos A más B, A más de A de B, más 2 es igual a A. Y el último, nos queda que B más B de B menos 1 es igual a A. Despejamos, recordemos que nosotros queremos el vector neutro, entonces nos queda A de B es igual a menos A menos 2. Entonces A de B es igual a menos 2. Nos queda B menos B más 1. Entonces B es igual a 1. Perfecto, entonces nosotros como sabemos que el neutro es único, y como aquí si nos quedó un neutro, entonces sí cumple el axioma, es decir, nuestro 0 de B va a ser igual al primer componente menos 2, 1 y 3 constantes, y 1. Entonces ahí ya tenemos el neutro. Como nos quedó un valor real, entonces sí cumple. Bien, ya tenido el neutro, pasamos a resolver el inverso, el A5. El siguiente ejercicio que vamos a hacer va a ser más corto porque ya va a ser un ejercicio tipo examen o lección. A ver, veamos. A5. El A5 es el inverso. Nos dice que para todo B, que pertenezca a B, existe un inverso que pertenece a B, tal que el vector más el inverso va a ser igual al neutro. Bueno, el neutro en otros libros podrían encontrarlo como así, entonces no se vayan a confundir. Pues se puede escribir 0 de B o N de B, entonces no pasa nada con la nomenclatura. Entonces tomamos el vector B, A13B, más el inverso. Aquí nosotros también vamos a definir el inverso, lo podemos hacer de manera directa, simplemente poniéndole una comilla. 1, 3 y B. Aquí nosotros ya definimos anteriormente el neutro, entonces lo colocamos. Menos 2, 1, 3 y 1. Muy bien. Procedemos a realizar la operación. Ya está a estas alturas, ya seguramente van a ver que se van a memorizar, lo van a hacer de manera más rápida. El primer componente más el segundo componente, más 2, 1, 3, hacemos exactamente igual. B más el segundo componente, menos 1. Eso es igual al neutro. Menos 2, 1, 3 y 1. Muy bien. En esta parte nosotros ya sabemos qué realizar, simplemente el primero y el segundo y el cuarto, la cuarta fila vamos a hacer la igualdad. Es decir, tenemos A menos 2. A comilla, menos 4, menos A. Muy bien. Y por último queda B menos 1 es igual a 1. Decimos que B comilla es igual a 2 menos B. Y simplemente hacemos una comprobación para ver si no nos equivocamos. Podrían hacerlo también mentalmente, pero lo voy a escribir para que sea más sencillo ver. Entonces decimos el primer componente, que era
A13, A13B, más el inverso, que ya lo tenemos. Nuestro inverso sería menos 4 menos A, 1, 3 constantes, no cambian absolutamente. Tenemos 2 menos B. Y lo colocamos de este lado. Menos A, 1, 3, 2 menos. Nosotros ya sabemos la operación como debe ser, es decir, el primer componente A más el segundo componente más 2. 1, 3 y B. A ver, 1, 3 y primer componente al segundo componente menos 1. Y eso debe darnos igual al mismo componente A, 1, 3 y B. Entonces, revisemos si nos queda igual. Nos queda en el primer componente, las A se van, nos queda 2. 2, 1, 1, 3, 1, 3, se van, nos queda 1. 2, 1, 3 y 1. Entonces, algo hice mal. Verifiquemos. Siempre hay que comprobar. A ver, tenemos el vector más el inverso, nos debe dar igual al neutro. Entonces yo me equivoqué. Aquí coloqué el mismo vector, no era el mismo vector. Entonces lo corroboramos y colocamos el neutro. ¿Y no el neutro cuál era? El neutro era menos 2, 1, 3 y 1. Comprobamos, tenemos 2, 1, 3 y 1. Entonces revisamos nuevamente, menos 4 y más 2, entonces nos quedan. Perfecto, entonces sí, se quedó bien. Entonces está bien, simplemente una pequeña confusión hubo, pero sí se pudo corregir y sí nos quedó exactamente. Igual aquí quiero que lo vean, que lo revisen antes de continuar y si tienen alguna pregunta, una consulta, lo pueden realizar, no hay problema, mientras reviso el siguiente acción. O si está claro, yo puedo continuar, no hay problema. A ver, ahorita estoy revisando el chat y alguien me pregunta, ¿por qué pusiste más 2 y menos 1 dos veces? Ah, listo, listo. Voy a retroceder un poco para que no exista la confusión. Por acá me pregunta, ¿por qué puse? Voy a revisar nuevamente el chat. Me pregunta por qué puse más 2 y menos 1 dos veces. Creo que me pregunta en esta parte de aquí. A ver, regresemos nuevamente en este ejercicio. No lo leí anteriormente. Entonces aquí me preguntan, ¿por qué puse más 2 y menos 1 dos veces? Creo que se refería a esta parte de aquí. Y ya le había dicho, ¿no? Es el primer componente más el segundo componente más 2. Si se dan cuenta, el primer componente más el segundo componente más 2. Exactamente hacemos acá igual. El primer componente más el segundo componente menos 1. Por eso del lado derecho también hicimos igual. El primer componente más el segundo componente más 2. El primer componente más el segundo componente menos 1. Espero que haya quedado claro. Igual podrías revisarlo, no hay problema. Por eso les suelo decir que estos tipos de ejercicios suelen tener esos tipos de confusión. Muy bien. Entonces ya quedado aclarado eso, podemos continuar. Ya vimos que la comprobación sí nos dio, simplemente habría que tener cuidado con lo que... Recordemos que el vector más el inverso nos da el neutro. Entonces sí cumplió. Muy bien, vamos por el A5. Y ya casi estamos culminando. A ver, lo voy a hacer un poco más rápido para que más alcance tiempo para resolver el ejercicio tipo lección. El A5 nos dice la existencia del inverso aditivo. A ver, creo que ya lo hicimos. Ah, sí, ya lo hicimos. Entonces, el A6. El A6, o en este caso el M1,
cerradura de la multiplicación por un escalar. Entonces decimos, para todo alfa que pertenezca a los reales, para todo b que pertenezca a b, alfa multiplicado por b debe pertenecer al conjunto. Nosotros ya definimos b, entonces simplemente lo colocamos de manera directa a 1, 3b. Aplicamos, ahora sí tendríamos que aplicar la operación de la multiplicación por un escalar. Y la multiplicación por un escalar nos dice lo siguiente. Alfa por el primer componente más alfa menos 2. 1, 3, alfa por el primer componente menos alfa más 1. Muy bien. Y nada, y entonces lo único que nos tocaría analizar es comprobar si pertenece al conjunto. Voy a tomar el conjunto aquí nuevamente para que revisen esta parte de aquí. Lo voy a recortar. A ver ahí. No, simplemente lo voy a copiar. Lo voy a pegar de este lado para que revisemos. Siempre en las cerraduras de la suma y de la multiplicación, lo único que se debe hacer es analizar. Cuando veamos subespacio, van a ver que es muy importante eso. Entonces, este es el conjunto que nos están dando, el conjunto B. Entonces, nosotros analizamos, nos dicen que A y B deben pertenecer a lo real. Y para ello, el primer componente, este de aquí, debe pertenecer a lo real. Entonces, vemos si toda la fila pertenece a lo real. Alfa pertenece a los reales. Entonces, si multiplicamos alfa por A, también va a pertenecer a los reales. Alfa y menos 2 pertenecen a los reales. Por lo tanto, toda la primera fila pertenece a los reales. No habría ningún problema. 1 y 3 no nos dice nada, simplemente nos dicen que son constantes. Entonces, como no ha cambiado, cumple. Y la última fila nos dice alfa de B. Como sabemos que alfa pertenece a los reales, entonces alfa de B también pertenece a los reales. Y menos alfa más 1 también pertenece a los reales. Por lo tanto, toda la primera fila sí cumple. Entonces, lo único que colocamos es que sí cumple. Muy bien. Entonces vamos con el axioma número 7, M2. Y luego pasaríamos ya, después de resolver este ejercicio, pasaríamos a un ejercicio tipo lección. Igual les voy a subir la lección en caso de que quieran revisar, pero solo una parte, vean. M2. Dice para todo alfa, el primer axioma distributivo, para todo alfa que pertenezca a los reales, para todo alfa que pertenezca a los reales, para todo B, B1, B2, que pertenece a B, para todo alfa que pertenezca a los reales, para todo B1 y B2 que pertenece a B, tal que alfa por B1 más B2 es igual a alfa por B1 más alfa por B2. Entonces aquí se puso un poco más interesante porque aquí ya combinamos lo que es la suma de vectores y la multiplicación de un escalar por un vector. Entonces este ejercicio sí se va a hacer un poco más extenso, podríamos decir. Entonces revisemos qué tal. Podemos reescribirlo de manera directa. Alfa multiplicado por el vector B1. Multiplicado por el vector B1 sería A1, 1, 3, B1. Más B2 sería A2, 1, 3, B2. Perfecto. De la mano derecha, del lado derecho tendríamos alfa multiplicado por el vector 1, 1, 3, B1. Más alfa multiplicado por el vector B2. Sería A2, 1, 3, B2. Muy bien. Luego pasaríamos a resolver del lado izquierdo lo que está dentro del corchete. Entonces tendría, ya a estas horas ya tendríamos memorizado cómo sería la resolución. Sería el primer componente, A1, más el segundo componente, más 2, 1, 3, B1 más B2,
menos 1. Eso es lo que nos dice la regla de la suma de los vectores. Del lado de acá tenemos alfa de A1. ¿Qué más nos decía la regla? Puedo regresar nuevamente. Decía alfa de A1 más alfa menos 2. Ese es el primer. 1, 3, decía alfa de B1 menos alfa más 1. Entonces ahí estaría la primera multiplicación por un escalar y un vector. Entonces, más, resolvemos lo que está en la esquina, decimos alfa de A2 más alfa menos 2. Eso es lo que nos indica la regla de la multiplicación por un escalar. Lo podemos ver rápidamente. Nos dice que multiplicamos por el primer componente más alfa menos 2. 1, 3 quedan constantes y en la última fila nos queda alfa por b menos alfa más 1. Eso es lo que nos dicta la regla. Entonces, lo único que hicimos, lo único nuevo simplemente fue multiplicar por el primer componente y el segundo componente. Entonces nos queda 1, 3 y en la última nos queda alfa por el componente que tenemos ahí, b2 menos alfa más 1. Y está. Entonces resolvemos de la parte izquierda la multiplicación. Entonces cuando, ya les había mencionado, ¿no? Entonces cuando tengamos así unas cantidades extremadamente grandes, lo vamos a tomar como un elemento nada más. Recuerden, como un elemento. Entonces seguimos la regla, nos dice alfa del primer componente. Entonces tenemos alfa por el primer componente, sería A1 más A2 más 2. ¿Qué más nos dice? Más alfa menos 2. Muy bien. 1 y 3 van a quedar constantes. Y en la última fila nos queda alfa por el segundo componente, que sería b. En este caso es b1 más b2 menos 1. Menos alfa más 1. Perfecto. Entonces ya resolvimos lo que está del lado izquierdo. Vamos con el lado derecho. Y como es la suma de dos vectores, así mismo, no se olviden de esta parte aquí, que yo creo que es la parte un poco más complicada de ver. Lo vamos a tomar esto de aquí como si fuera un solo elemento. Y decimos el primer elemento, así está la regla, el primer componente, alfa de A1 más alfa menos 2, más el segundo componente, alfa de A2 más alfa menos 2, ¿qué más nos decía? Más 2. Entonces el primer componente más el segundo componente más 2. 1 y 3 van a quedar como constantes y la última fila nos va a quedar exactamente como está dicho la regla. El primer componente más el segundo componente menos 1. Entonces decimos el primer componente, alfa de B1 menos alfa más 1, más el segundo componente, alfa de B2 menos alfa más 1, menos 1, y eso sería todo. Y aquí simplemente nos tocaría revisar si queda exactamente igual. Para analizarlo mejor, lo voy a resolver del lado izquierdo, en caso de que se desee ver mejor cómo nos queda. Nos queda alfa de... También podría tomar factor común, tomemos factor común de este lado, del lado derecho. Factor común alfa. Nos quedaría A1 más A2. A ver, déjenme ver si... No, aquí hubo un error. En la parte derecha no es A2, es simplemente más 2. Entonces se corrige esta parte. Déjenme ver si está bien. Alfa por el primer componente, claro, sería 2. Entonces, para no confundir, más 2. Ahí sí. El primer componente era A1 más A2 más 2. Entonces, ahí tenemos A1 más A2. Otro alfa que tengamos ahí. Tenemos 2 alfa ahí. Podríamos dejarlo aparte simplemente para tendríamos más 2 alfa, ¿no? Es decir, si tomamos este alfa de aquí y este alfa de aquí, nos quedaría más 2 alfa. Entonces podría también tomar factor común y tendríamos más 2. Muy bien. ¿Qué más nos queda? Nos queda menos 2 y más 2 se van y nos quedaría lo siguiente. Solo nos quedaría esto. Nos quedaría 1, 3 y abajo también sí, tendríamos alfa, tendríamos B1 más B2
aquí tendríamos menos alfa y menos alfa, menos 2 alfa. Entonces nos quedaría menos 2. Voy a poner este lado, nos queda menos 2 alfa, tomo factor común, alfa nos quedaría menos 2. Y más 1 y menos 1 se eliminan, entonces nos quedaría lo siguiente. Muy bien, entonces ahora revisamos si es exactamente igual que la que tenemos en la izquierda y vemos que no se cumple, porque no se cumple la igualdad. Son sumamente diferentes. Por lo tanto, no cumple. Y aseguramos que B no es un espacio vectorial. Y con eso ya concluiríamos el ejercicio. Como vemos, no se cumple la igualdad. Ya determinamos que no es un espacio vectorial. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede realizar. Ahorita voy a revisar el chat, en caso de que alguien haya... Muy bien, parece que no hay ninguna pregunta, entonces yo creo que quedaría claro esta parte. Muy bien, entonces ahorita voy a tomar una lección y quiero que revisen cómo le suelen tomar en las lecciones. A ver, tengo esta de aquí que me pasaron. A ver, a ver. Y veamos cómo... Esto fue el del 18 de noviembre de 2021, significa que el semestre pasado, y les tomaron de la siguiente forma. Vamos a copiar, y simplemente podríamos resolver el literal A y el literal B. Eso es lo que hemos visto, entonces voy a recortar ahorita la selección. Ay. Y con eso creo que culminaríamos la clase por... Muy bien, esto está en una lección que tomaron el semestre pasado y leamos lo que nos dice. Nos dan el siguiente espacio vectorial, B, X, Y, un par ordenado, tal que X pertenece, dice que el primer componente pertenece a los reales y Y es mayor a cero, con las operaciones definidas, ¿no? Donde la suma y la multiplicación por un escalar. Nos dice, señale la opción correcta y justifique su respuesta. A, el neutro es menos 2,0 y B, si X, Y pertenece a B, entonces el opuesto, que quiere decir el inverso, es menos X más 4, 1 sobre Y. Entonces, aquí no nos dicen que no nos piden si es un espacio o no es espacio vectorial, simplemente nos piden si es el neutro, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos cómo sacar el neutro a través de los axiomas y lo podemos hacer de manera inmediata. Decimos, a ver, en este caso, para memorizarnos, simplemente dice que es el A4. Dice, existe un neutro, un 0 de B que pertenece a B, para todo B que pertenece a B, tal que el vector más el neutro es igual al mismo vector. Entonces nosotros definimos el vector B. Podemos ponerlo como X, Y, más el neutro nosotros podemos definir como X, B, Y, B, y eso es igual a X, Y, al mismo vector. Muy bien, nosotros ya sabemos que las operaciones definidas es el primer componente más el segundo componente más 2 y la multiplicación de ambas. Entonces, diríamos X más X de B más 2 Y por Y de B. Perfecto. Es igual al mismo vector X, Y. Nosotros ya sabemos qué debemos hacer a continuación. Hacemos un análisis para no ocupar mucho espacio, de no dejar mucho espacio, entonces simplemente decimos X más X de B más 2 es igual a X, tomamos X de B, despejamos los demás, X y X se van, entonces me queda menos 2,
Muy bien, vamos con el segundo elemento, que sería y por y de b es igual a y. Entonces, y de b, dividimos y por y. Como sabemos, miren, si se dan cuenta de la estructura de y, dice que y es mayor a cero. Como y es mayor a cero, esto nunca se va a restringir, eso es decir, por eso que lo define, porque si fuera y podría ser cero, entonces esto no se podría hacer, pero como dice que y es mayor a cero, esta división sí existe. Entonces, y de b es igual a 1. Entonces ya tenemos nuestro neutro, nuestro 0 de b, que sería menos 2 y 1. Perfecto. ¿Qué nos dice la pregunta? El neutro es menos 2 y 0. ¿Qué decimos nosotros? No, es falso. Por lo tanto, dice señale la opción correcta. En este caso, como eran varias opciones, solo ponemos falso, ¿no? Bien o sencillo. Simplemente aplicando el axioma. Vamos con el siguiente. Dicen, si b es igual a xy que pertenece a b, entonces el inverso es menos x más 4, 1y. Comprobamos si eso es real. Nosotros ya sabemos el axioma del inverso. Era para todo b que pertenece a b, si me confundo, sí, para todo b que existe un inverso que pertenece a b, tal que b más el inverso es igual al neutro. Ya sacamos el neutro anteriormente, entonces va a ser fácil sacar el inverso. Tomamos el vector b, x, y, más el inverso, que sería x, podríamos decirle prima, o x, alguien dice y b no deberían sumarse. No, recordemos la regla que hice aquí. Revisemos la regla. Alguien me pregunta si y b no deberían sumarse. Recordemos las operaciones de la suma. Miren lo que dicen aquí. Dice que x más x1 más x2 más 2. Perfecto, eso ya lo hicimos. Para el segundo componente, dice que las dos componentes se deben multiplicar. Si se dan cuenta. Entonces eso es lo que hicimos en el primero. Sumamos x más xb y luego multiplicamos y por y de b. Muy bien. Al multiplicarse, ahí simplemente despejamos. Si quedó clara esa partecita, cuidado, se confunde. No se suma porque la regla nos dice que se debe multiplicar, no sumar. Bueno, ahí lo revisan luego, pero sí espero que haya quedado claro. Dice, también puedo argumentar que el neutro que pone el ejercicio directamente falso, ya que no pertenece al espacio vectorial. Veamos lo que dice el joven. Perfecto, muy bien. Si vieron, ustedes se pueden dar cuenta que no pertenece al espacio vectorial. ¿Por qué? Porque y es mayor que 0 y aquí dice que y es igual a 0. Perfecto, es una buena justificación. Muy bien, gracias que lo hayas visto porque de manera directa lo puedes ver. Ajá. Si se dan cuenta, la chica dijo bueno, la persona dijo que no pertenece a B porque dice que y es mayor a 0 y aquí y es igual a 0. Por lo tanto, sería falso. Muy bien. Simplemente nosotros aquí quisimos ver, aplicar los axiomas. Pero, buen comentario. Entonces vamos con el siguiente. Con el axioma 5, que es el que nos pide aquí en este caso el inverso. Simplemente nosotros colocamos x', y', y esto es igual al neutro, menos 2 y 1. Como dijo compañero al lado, aquí no se podría ver de manera directa, pero entonces lo podríamos aplicar el axioma y simplemente nos queda ahí lo siguiente. Decimos el primer componente, x más x', según veo, dice más 2. Y la multiplicación de ambos componentes. Y por y' es igual a menos 2 y 1. Muy bien, hacemos un análisis rápido de este lado de acá. Decimos x más x' más 2 es igual a menos 2 y y por y' es igual a 1. Tenemos que x' nos queda menos 4 menos x y y' es igual a 1 sobre y. Entonces nuestro inverso, que sería b',
sería menos 4 menos x y 1 sobre y. Y veamos si es real. Menos 4 más x, menos 4 más x y 1y. Por lo tanto, también sería falso. En este caso dice menos 4 más x. En este ejercicio es menos 4 menos x. Muy bien. Sí quedó claro esa parte ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si ven que fue sencillo. Bueno, entonces con eso creo que culminaríamos la clase. Le agradezco que haya participado a las clases gratuitas. En las siguientes clases vamos a ver lo que son subespacios vectoriales, combinación lineal, lo que ve conjuntos generadores, espacios generados, y asimismo vamos a resolver ejercicios sencillos, lecciones, y si es posible, examen. Pueden escribirle a Yandri si quieren participar en este curso para todo el semestre, preparaciones para el examen. Recuerden que existen promociones que si reciben todas las clases, las megas serán gratuitas y pueden pagar por partes en caso de que no quieran pagar directamente todo. Podrían pagar cada semana. Podrían hablar con Yandri si quieren ver todo el curso completo. Gracias por haber participado. Entonces, eso sería todo. Gracias, chicos.